Bueno, continuamos en las 5 de las 7. Vamos a hablar de todo el tema ya electoral, las observaciones que hay a algunas planchas, tanto de candidatos a la presidencia como del Congreso de la República, y sobre todo la preocupación sobre la candidatura a la vicepresidencia, la primera vicepresidencia o segunda vicepresidencia del presidente Francisco Sagasti por el Partido Morado. Vamos a conversar con José Tello, especialista en temas electorales e integrante del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Señor Tello, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Omar. Es un gusto estar contigo y también con todos los televidentes de RPP. Cuéntenos un poco qué es lo que ha sucedido con la candidatura del presidente Sagasti en la lista del Partido Morado, porque evidentemente le había dicho que va a renunciar a su candidatura, pero entendemos que hay unos temas con las fechas de inscripción que parecen un poco complejas. ¿Está en lo correcto cuando dice que primero para renunciar la candidatura tiene que ser admitida por el jurado electoral especial, entiendo? Es así porque a partir de ese momento él es candidato. Hay que recordar que cuando se presenta ante la autoridad electoral y luego de la calificación se admite su candidatura, ya es un candidato. Y desde ese momento se da el hecho de que pueda renunciar a esta candidatura hasta 60 días antes que se dé el proceso electoral. Es Es decir, decir, hasta el 10 de febrero. Sí. Es decir, el Partido Morado no podía presentar la plancha sin la presencia del señor Sagasti. Tenía que presentarla, lo que no quiere decir que sea admitida. Una cosa es presentar y voy a ver y esperar a que me admitan la plancha. Claro. El tema de la admisión básicamente va por el hecho de que cuando se presenta, en este caso una fórmula presidencial, porque hay que separar lo que es la fórmula presidencial de la lista de candidatos al Congreso y el Parlamento andino. Esta fórmula presidencial o plancha presidencial tiene pues que ser calificada, primero como plancha y luego candidatura por candidatura. Y eso lleva un plazo aproximadamente de 3 días, de acuerdo a lo que señala el reglamento, pero hasta 3 días, ¿correcto? Hay que ser bastante claros en eso, hasta 3 días. Entonces, ahí hay un plazo procesal, tiene que haber una calificación de la lista y luego en caso de atenderse de que pudiesen haber algunos problemas, algunas inconsistencias, justamente formular observaciones y estas observaciones tienen que ser pues subsanadas. Se da un plazo a la organización política para que subsane en 2 días, de acuerdo a lo que establece el reglamento, cualquiera de estas observaciones. Pero todo eso es parte de la calificación. Entonces, una vez que la calificación concluye, si ya se cumplió con todo lo que manda la norma, inmediatamente sale una resolución admitiendo la fórmula presidencial y evidentemente desde ese momento, ya terminada la calificación, es el momento pertinente como para que el actual presidente renuncie a su candidatura. Es decir, para que la gente lo tenga más claro, ¿no? ¿A partir de qué fecha, más o menos, haciendo el cálculo, ya el presidente Sagasti puede decir, bueno, señores, yo renuncio, ya soy presidente, me comprometí a esto, así que tranquilos, no voy a interferir? Si vamos, es muy buena tu pregunta, porque si vamos nosotros a los plazos máximos que están establecidos en el reglamento de 3 y 2 días, podemos hablar que eso concluiría el próximo domingo o el siguiente lunes. Podríamos hablar de algo menos de una semana. O sea, como para ya tener todo este proceso en caso de que tuviesen observaciones. Claro. Y obviamente subsanaciones que tuviese que presentar el Partido Morado respecto a su fórmula presidencial. Ahora, ¿su renuncia puede afectar de alguna manera la plancha presidencial? Es decir, el jurado puede decir, miren, entonces, ¿para qué me presentan si ustedes van a renunciar? ¿Saben qué? Finalmente se me van todos. Señor Guzmán, usted tampoco postula. ¿Puede darse ese caso o está en toda su libertad de poder presentar su renuncia y que la plancha corra solo con un candidato a presidente y una candidata a vicepresidenta? Se puede dar ese escenario sin ninguna dificultad, porque en este caso se conserva la figura de candidato a la presidencia. Contrario sería si es que renuncia, por ejemplo, el candidato a la presidencia. Los 2 vicepresidentes quedarían literalmente pues, en orfandad, si lo queremos ver de esa perspectiva. Pero hay que tener en cuenta un antecedente. En el año 2016, por ejemplo, Vladimir Guaro fue excluido por un problema de dádivas de la fórmula presidencial que lideraba Keiko Fujimori. Y finalmente ella llegó al final del proceso eleccionario con José Climper. Sí, claro. Pero en el plano, y entiendo que existen antecedentes, pero en el plano
del análisis, de lo que es conveniente y lo que no, dada nuestra realidad política. ¿Es conveniente que un candidato a la presidencia vaya solo con un vicepresidente o, debido a la enorme inestabilidad que hay en este país, y en los últimos 5 años eso ha quedado bastante demostrado, es peligroso? Yo lo vería, si vamos a un análisis político, peligroso, si es que no tiene un buen correlato y un trabajo muy coordinado con el Parlamento. Si queremos hacer un análisis muy en frío, el gran problema que tuvo el presidente Kuczynski, el expresidente Kuczynski y el expresidente Vizcarra fue que no tuvieron un correlato en el Parlamento del oficialismo, o sea, una bancada importante del oficialismo en el Parlamento. Una bancada cohesionada que pudiese actuar justamente dándole el soporte político necesario. Ese abandono, esa orfandad respecto a la Acción Nacional fue lo que generó el problema que ya todos conocemos, o los problemas que todos conocemos en cuanto a esa inestabilidad y esa mala relación. Si, por ejemplo, esta fórmula llega a ganar la presidencia incompleta, si tiene un buen correlato de fuerza músculo político, eso es una cosa parece diferente. Y en realidad, cualquiera que llegue a la presidencia, más allá del caso del Partido Morado, debe tener ese correlato en el Congreso. Porque recordemos que la estabilidad que en su momento tuvo Humala, a pesar de los enormes problemas de gobernabilidad que tuvo a afrontar García mismo, y Toledo, que incluso problemas de gobernabilidad más serios que los de Humala, bueno, correspondían en cierta manera a una suerte de muro de contención que tenían ellos en el Congreso. Controlaban en cierta manera una porción importante de representación nacional. No había orfandad y eso ayudó mucho. Estos 5 años han demostrado que no se puede gobernar sin una bancada sólida y sin tender los puentes necesarios con el Parlamento. Quería pasar a otra candidata, Keiko Fujimori, porque esta semana entiendo que el Jurado Electoral Especial también observó la candidatura de su plancha presidencial, de la plancha del Congreso, incluso la del Parlamento andino, pero por un tema de forma. ¿Qué es lo que sucedió? Y porque hoy día ya presentaron la subsanación. Claro. Lo que ocurre es que justamente se observó un tema de forma que es perfectamente subsanable, o sea, un uso de un formato, algunos documentos que pueden faltar, ciertas cosas que haya que aclarar, que precisar sobre la lista completa, la fórmula presidencial o sobre una determinada candidatura. Bueno, todo esto es pasible justamente de subsanación. Lo que es subsanable nos lleva a que la observación devenga en una inadmisibilidad. O sea, inadmisible es que yo puedo subsanar y obviamente puedo ser admitido. Improcedente, contrario a todo eso, contrario censo, es sin lugar a dudas el hecho que de plano yo no puedo ir para adelante. Y la autoridad, en primera instancia, el Jurado Electoral Especial, me dice que no va a mi candidatura, no va a mi lista y tengo que evidentemente apelar en pluralidad de instancias hacia el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, eso sí hay que tenerlo bien claro porque tanto improcedencia como inadmisibilidad es algo que se da justamente en esta etapa de calificación de listas y de fórmulas presidenciales. Entonces, lo que ha ocurrido en el caso de Fuerza Popular es que el plan de gobierno, que es un requisito que se tiene que adjuntar en un formato resumido y anexando el plan de gobierno en sí, dentro de lo que es el paquete o el expediente de presentación de la fórmula presidencial del vicepresidente de la República, bueno, es una cuestión que ha sido observada y hay que corregirlo. Con solo el hecho de corregir, utilizar los formatos adecuados, y eso ya va para adelante. Se levanta la observación. Es una cosa que parece bastante menor, entiendo que ya han presentado la subsanación, pero lo que no parece menor y va a generar mucha repercusión en función de lo que se decida, es la decisión que tome el juez Víctor Zúñiga Urday, luego de que el fiscal José Domingo Pérez solicitó la suspensión del partido Fuerza Popular, lo que implicaría que Keiko Fujimori y sus candidatos no participen en estas elecciones. ¿Hay algún precedente, señor Tello, de una cosa de este tipo en un proceso electoral? No, y es bastante peligroso, porque lo que hay que tener bien en claro es que los partidos políticos, para suspender o cancelar su inscripción en el registro, tienen una norma especial que es la Ley de Organizaciones Políticas.
a ellos no se les puede aplicar el Código Penal que permite disolver asociaciones, personas jurídicas que son utilizadas para fines ilícitos. Entonces, acá hay un supuesto no regulado y no se puede aplicar de manera extensiva una norma que es de carácter general cuando hay una norma especial de los políticas o los partidos políticos. Entonces, me parece que esa situación es compleja porque hay una precariedad desde una perspectiva legal. Y ojo, no solamente en el caso de Fuerza Popular, también es el caso del Partido Nacionalista, un partido antagónico a Fuerza Popular. O sea, ambos están en una situación de precariedad y sí me parece que debemos encender las luces de alerta porque este tipo de situaciones generan pues, un ruido en cuanto a lo que es el desarrollo del proceso eleccionario y definitivamente podría ser incluso hasta materia de una observación o de un cuestionamiento por la mayoría internacional. O sea, hay que medir bien las cosas y esperar que el Poder Judicial, en su sana crítica, porque son los que tienen la última palabra, decidan pues qué se tiene que hacer. En este caso el magistrado que acabas de mencionar. Sí, claro, pero en este caso, ¿qué va a pasar si el juez Zúñiga decide comprarle la hipótesis al fiscal José Domingo Pérez y suspende al partido Fuerza Popular? Se va a pedir lo mismo para el Partido Nacionalista y mañana más tarde para cualquier otro partido. ¿Qué entidad, quién debería decir, señores, ¿saben qué? Esto es su campo, este no es su campo? A ver, por más que se puedan interponer recursos impugnatorios, apelaciones y demás, hay algo que queda bastante claro. En el Estado de Derecho las resoluciones judiciales se acatan, aunque no nos guste. O sea, eso es de todas maneras un hecho que no tiene cuestionamiento alguno. Entonces, sí, me parece que sería bastante perturbador para el proceso electoral que se dé una situación de este tipo. Particularmente como hombre de derecho, considero de que el juez, y confío en que el juez tenga pues un sentido de aplicación del principio de legalidad, de tipicidad, respecto a lo que es una norma que restringe derechos. Porque el hecho de pedir la suspensión o cancelación de una inscripción de un partido político es una restricción de derecho a participación política. En consecuencia, acá no puede haber ni analogía ni tampoco aplicación extensiva. Eso lo dice la propia Constitución. En consecuencia, sin entrar mucho en el tecnicismo, me parece que hay que confiar en que el juez no haga suya la tesis fiscal, pero de hacerla hay que acatarla con las consecuencias funestas que podría eso traer para obviamente un proceso electoral en curso. Perfecto, señor Tello, clarísimo. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que define el juez Víctor Zúñiga Urray, que entiendo que en los próximos días ya se ha tomado su tiempo. Cualquier decisión que tome va a ser polémica. José Tello nos ha acompañado. Muchas gracias. Especialista en temas electorales, integrante del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Vamos a una pausa. Es un día cargado, ¿ah? Viene una semana cargada. Pensé que ya después de Navidad, pero tremendo cómo vienen las cosas. Vamos a hablar de cómo estamos en la salud mental, no solo en fiestas, sino todo lo que ha sido este 2020 que ya se nos va. Pausa y venimos con eso.